Hoy vamos a referirnos al acto cooperativo como el elemento que tipifica a nuestras organizaciones cooperativas y nos permite diferenciarnos de otras organizaciones como las sociedades mercantiles. Vamos a hacer una breve referencia a la doctrina y a la legislación latinoamericana y luego vamos a detenernos fundamentalmente en el caso peruano. Vamos a ver cómo tuvieron que transcurrir 47 años para que en el Perú se logre contar con una ley que reconozca de manera expresa el acto cooperativo, lo defina y luego en base a esa definición desarrolla el régimen tributario que por derecho corresponde a estas organizaciones. Veamos. Para hablar del acto cooperativo tenemos que partir por reconocer diferencias. Las cooperativas y las empresas mercantiles son lo mismo. Un banco comercial y una cooperativa de ahorro y crédito es lo mismo. Una tienda comercial y una cooperativa de consumo es lo mismo. ¿Acaso un colegio mercantil operado por una sociedad anónima es lo mismo que un colegio cooperativo? ¿O aquel acopiador que intermedia entre el productor y el mercado es lo mismo que una cooperativa agraria de productores? ¿Existe acaso la misma relación entre el cliente de un banco, entre el cliente de una tienda o el cliente de un colegio con la relación que existe entre un socio y su cooperativa? Ustedes mismos ya deben tener la respuesta. Y la respuesta es que no son lo mismo, son diferentes y por lo tanto requieren de una regulación y de un tratamiento tributario distinto. Porque si somos distintos, requerimos pues de un tratamiento también distinto. No se puede dar a quienes son desiguales un mismo tratamiento. Es como si dijéramos que al trabajador dependiente y al trabajador independiente, por ser ambos trabajadores, deberíamos regularlos de la misma manera. No es posible. Lo que sucede con frecuencia es que simplemente vemos la actividad empresarial. Vale decir, en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito y de un banco, si solamente apreciamos la actividad económica a la que se dedican, podríamos erróneamente llegar a la conclusión de que se tratan de lo mismo. En efecto, un banco se dedica a recibir dinero y prestar dinero. Y una cooperativa de ahorro y crédito se dedica también a recibir dinero y a prestar dinero. Entonces, si solamente los vemos a nivel empresarial, nuestra conclusión va a ser que son lo mismo y que por lo tanto requieren el mismo tratamiento, tanto a nivel de regulación como a nivel tributario. Pero si ampliamos nuestra visión y observamos que la primera actividad de crédito realizada a través de un banco es conducida por una sociedad anónima, mientras que la segunda es conducida por una cooperativa de ahorro y crédito, vamos a observar entonces de que las relaciones, que los principios y los tipos de actos que se realizan son diferentes. Veamos, una cooperativa conduce una organización empresarial para operar con sus socios, mientras que una sociedad mercantil conduce también una organización empresarial, pero para operar con terceros, para operar con clientes ajenos a la organización. Por otra parte, una cooperativa lo que hace entonces es operar hacia adentro, operar con sus socios. Y cuando requiere la cooperativa salir al mercado, lo hace en representación de los socios, para cumplir el encargo que los socios le dan, ya sea para adquirir bienes en el mercado, por ejemplo, o para colocar sus productos en el mercado. Lo hace en representación de sus socios. Mientras que una sociedad mercantil lo que hace es operar hacia afuera, hacia el mercado, realizar actos externos, intermediar básicamente entre necesidades insatisfechas. ¿Qué es lo que busca un socio de una sociedad mercantil? Definitivamente busca obtener un lucro, una utilidad que proviene de su inversión, vale decir, del capital que ha invertido, que arriesga. El socio de una cooperativa, ¿qué busca? Evidentemente un beneficio económico, pero no un beneficio económico que provenga de una inversión, como en el caso de la sociedad mercantil, sino que es un beneficio económico que provendrá del ejercicio de su condición de consumidor o del ejercicio de su condición de trabajador integrado en una cooperativa. ¿Nos explicamos? Un socio de una cooperativa de ahorro y crédito buscará como beneficio poder tener acceso al crédito, a un crédito oportuno y al costo. El socio de una cooperativa de consumo buscará como beneficio económico
poder adquirir bienes o servicios en el mercado, logrando obtener el mejor precio posible debido a que compra en conjunto, en volumen, a través de su cooperativa. Un socio de una cooperativa de comercialización buscará que la cooperativa le permita comercializar sus productos junto a los de los demás socios, logrando obtener en el mercado o buscando obtener en el mercado el mejor precio posible por sus productos o servicios. Y el socio de una cooperativa de trabajadores lo que buscará como beneficio económico es obtener la mejor retribución posible por el trabajo que realiza. Muy bien, entonces esto nos lleva a concluir que la cooperativa realiza un tipo de actos que la doctrina ha denominado actos cooperativos, que son actos de carácter interno, vale decir, los que celebra la cooperativa con el socio dentro del cumplimiento de su objeto social. Y estos actos cooperativos, cooperativa-socio, carecen de una finalidad lucrativa. Frente a los actos cooperativos, tenemos los actos de comercio realizados por las sociedades mercantiles, que a diferencia del acto cooperativo, el acto de comercio más bien es un acto externo, un acto de mercado, un acto de intermediación, donde la sociedad se vincula con terceros, no con sus socios para operar, sino con terceros, con esos clientes, y con una clara finalidad de lucro. Como puede apreciarse, hay diferencias sustanciales entre lo que significa una sociedad cooperativa y lo que significa una sociedad mercantil. El acto cooperativo, por lo tanto, como lo conoce la doctrina y la legislación a la que nos referiremos, es el acto entonces realizado entre la cooperativa y los socios en cumplimiento de su objeto social sin fin de lucro. Si el acto que realiza la cooperativa se refiere a un acto practicado con terceros, vale decir, no socios, o es un acto ajeno al objeto social, no calificará como acto cooperativo. Podrá calificar tal vez como acto civil o como acto comercial. Por ejemplo, si esta es una cooperativa de ahorro y crédito, entonces el acto cooperativo será precisamente las operaciones de ahorro y crédito que los socios realizan con la cooperativa, pues responden a su objeto social. Pero si la cooperativa decide alquilarle un local al socio para que realice una actividad de su empresa, ese no será un acto cooperativo, será un acto civil, de arrendamiento o de locación de servicios, de prestación de servicios, pero no será un acto cooperativo. El acto cooperativo fue desarrollado en primera manera por la doctrina. Vamos a referirnos solamente a tres doctrinarios. En México, Salinas Puente, fue el primero en definir el acto cooperativo como aquel supuesto jurídico ausente de lucro y de intermediación que realiza la organización cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente económico y de utilidad social. En Argentina, Pastorino nos da una definición o unos alcances del acto cooperativo donde hace una clara distinción con relación al acto mercantil. Dice, es indudable que cuando el asociado se provee de mercancía en la cooperativa de consumo o trabaja en la correspondiente o entrega su producción a la de comercialización, no procede de la misma forma que el cliente del almacén, o que el trabajador con su patrono, o que el campesino con el acopiador. La diferencia básica reside en que la cooperativa existe por la voluntad y esfuerzo económico del asociado, conscientemente sumado a lo de los otros asociados, de donde se sigue que cada una de las operaciones ejemplificadas no se hace entre extraños que tienen intereses divergentes, sino entre comuneros que tienen intereses convergentes. Pastorino responde a la interrogante que planteamos al inicio. No se da la misma relación cuando comparamos la relación de un socio con su cooperativa frente a la de un cliente con una sociedad mercantil. ¿No? Y dice que esta singular relación del asociado consigo mismo a través del acto colegial de la asamblea es lo que la doctrina de la legislación llaman acto cooperativo. En el caso peruano, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, que fue el que desarrolló la teoría del acto cooperativo en Perú, lo calificó como un acto sui generis, vale decir con características propias que lo diferencian del acto de comercio con el cual, decía, se le confunde tradicionalmente. Las cooperativas, decía, realizan actos cooperativos solo cuando practican operaciones con sus socios
y siempre que dichos actos estén comprendidos, vale decir, enmarcados dentro del objeto social. Caso contrario, como decíamos hace un momento, se trata de actos civiles, mercantiles o de cualquier otro tipo, pero no actos cooperativos. Y termina siendo una distinción con el acto mercantil. Dice, mientras el acto de comercio implica externalidad, cambio en el mercado y sentido de beneficio, lucro, el acto cooperativo es interno, vale decir, entre los socios y su cooperativa, ajeno al cambio en el mercado y con sentido de beneficio económico solidario. Ahora bien, ¿cómo es que este pensamiento termina siendo recogido en la legislación de nuestros países? El primero de ellos fue Brasil. Brasil en el año 1971 incorpora en su legislación cooperativa la definición de acto cooperativo. Denomínanse actos cooperativos, dice su artículo 79, los practicados entre las cooperativas y sus asociados, entre estos y aquellas, por las cooperativas entre sí, cuando estén asociadas, para la consecución de sus objetivos sociales. La definición brasilera habla entonces del acto cooperativa socio dentro del objeto social. Y el párrafo único tiene un carácter tributario, porque dice, el acto cooperativo no implica operación de mercado ni compra-venta de productos o mercaderías. Nos está dando el sustento para luego sostener que al no ser una operación de mercado, no debe estar grabado con determinados. Así como Brasil, diversos países sucedieron en el tratamiento legislativo del acto cooperativo. Argentina en el año 73 define el acto cooperativo e incluso amplía el concepto, pues dice que también son actos cooperativos respecto de la cooperativa los actos jurídicos que con idéntica finalidad realice con otras personas. Vale decir, hasta el momento estábamos diciendo nosotros que el acto cooperativo siempre implica una operación entre la cooperativa y el socio, dentro del objeto social. La legislación argentina ya dice que también serán cooperativos respecto a la cooperativa los practicados con terceros, lo cual es un avance en el caso de la legislación argentina. En el caso de Honduras, en el año 87 se reconoce también al acto cooperativo, ¿no? Y más bien se dice son actos cooperativos los que intervengan una o más cooperativas y que no califiquen como actos de comercio o civiles, vale decir, por exclusión los define. Colombia también define en el año 88 los actos cooperativos, México lo mismo en el año 94, Paraguay en una extensa redacción en el año 94, ¿no? Donde, por ejemplo, llama la atención la última parte, donde dice que en las cooperativas de trabajadores los socios no tienen relación de dependencia laboral. Está haciendo referencia aquí al acto cooperativo en las cooperativas de trabajadores. Panamá en el año 97 también define el acto cooperativo y lo extiende incluso a aquellos practicados con terceros en cumplimiento del objeto social. Venezuela en el año 2001, ¿no? Igualmente, los actos cooperativos son aquellos realizados por la cooperativa entre sí o con otros entes en cumplimiento de su objetivo social. 2004, Puerto Rico también define el acto cooperativo, Nicaragua en el 2004, Uruguay en el 2008. ¿No? El proyecto de ley marco para América Latina, que vino siendo trabajado por la Asia América desde el año 1987, ¿no? También recoge una definición. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al derecho cooperativo. Vale decir, hay un común denominador. Algunas legislaciones son un poco más amplias que otras en cuanto a su definición, en cuanto a los alcances que le quieren dar al acto cooperativo, pero el común denominador en todas es que el acto cooperativo, por lo menos y sin lugar a dudas, es aquel que se presenta o aquel que se realiza entre la cooperativa y sus socios en cumplimiento de su objeto social. Y en esa relación interna hay una ausencia de finalidad lucrativa. Vamos a referirnos ahora al acto cooperativo en la legislación peruana. Sin lugar a dudas, el reconocimiento del acto cooperativo en la legislación peruana fue todo un logro, toda una victoria para el movimiento cooperativo peruano. El Perú ha tenido hasta el momento 2 leyes de cooperativas y ninguna de ellas, la ley del año 64 ni la ley del año 81,
reconocieron al acto cooperativo, no lo definieron. Tuvieron entonces que transcurrir 47 años, casi medio siglo, para que el Perú cuente con una ley que reconozca que las cooperativas realizan actos cooperativos, que defina estos actos cooperativos y que en base a esta definición desarrolle el régimen tributario que en materia de impuesto a la renta e impuesto general a las ventas o impuesto al valor agregado corresponde aplicar a las cooperativas. El tratamiento tributario, como ya hemos podido advertir de lo que hemos señalado al inicio, debe partir por reconocer que cooperativas y sociedades mercantiles son diferentes. Que si bien ambas realizan actividades empresariales que pueden ser similares, los principios que las rigen y los tipos de actos que desarrollan son diferentes. Y si son diferentes, no se puede tratar igual a quienes precisamente son distintos. Hacerlo sería actuar en forma discriminatoria. Las cooperativas, por lo tanto, requieren un régimen específico que responda a su naturaleza, un régimen tributario acorde con su naturaleza, ¿no? Y esto no debe confundirse con un régimen de incentivos. Las cooperativas no reclaman incentivos, que son dádivas, que son exoneraciones, ¿no?, que da un gobierno de turno. Las cooperativas lo que reclaman es un régimen tributario que responda a su naturaleza, que se aplique a la naturaleza que ellas tienen. En el caso peruano se tuvo que dictar una ley, la ley 29683. ¿Pero por qué se tuvo que dictar esta ley? En primer lugar, porque era necesario precisar cuál era la correcta interpretación de la Ley General de Cooperativas. Y en segundo lugar, porque era indispensable acabar con la incertidumbre y la contingencia que existía en el movimiento cooperativo al no tener definido el panorama en este aspecto. Veamos. La Ley General de Cooperativas Peruana del año 1981 contiene normas tributarias y en el artículo 66, numeral 1, estableció cuál era el tratamiento tributario en materia de impuesto a la renta para las cooperativas. Este artículo 66, numeral 1, dice lo siguiente: que las cooperativas están afectas por el impuesto a la renta solo por los ingresos provenientes de operaciones que realicen con terceros no socios. Entonces, al amparo de este artículo de la Ley General de Cooperativas, puede concluirse que hay dos tipos de operaciones que puede realizar la cooperativa con consecuencias distintas. Las cooperativas, según este artículo, están afectas al impuesto a la renta por los ingresos que obtengan por operaciones con terceros, vale decir, por operaciones con no socios. Mientras que las cooperativas estarán inafectas por los ingresos que obtengan por operaciones con socios. ¿Qué podemos concluir? Que el sustento de esta norma no es otro que el acto cooperativo. Vale decir, los ingresos por actos mercantiles, por operaciones con socios, con terceros, están afectos de impuesto a la renta. Pero los ingresos que se obtengan por operaciones con socios, léase, actos cooperativos, están inafectos al impuesto a la renta. No pagan impuesto a la renta. Una norma muy clara. No se utiliza la palabra acto cooperativo, pero subyace, ¿no? Es el sustento de esta norma. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que el artículo 121 de la Ley de Cooperativas Peruana establecía que para los beneficios tributarios en general había un plazo de 10 años de vigencia. Y esto generó una interpretación por parte de la autoridad tributaria, la SUNAT, y el Tribunal Fiscal, segunda instancia, que señalaron que esta regulación del artículo 66, numeral 1 de la Ley de Cooperativas referido al impuesto a la renta, era un beneficio, no era una situación permanente, sino una situación temporal, y que tenía una vigencia de 10 años, y que por lo tanto, si inició el año 81, terminó el año 90, y a partir del año 91 las cooperativas, todas las cooperativas, debían pagar impuesto a la renta sin importar si los ingresos provenían de operaciones con socios o de operaciones con terceros. Por su parte, el movimiento cooperativo peruano sostenía que esta norma de la Ley General de Cooperativas regulaba una inafectación de carácter permanente, porque el acto cooperativo no genera renta alguna a nivel cooperativo.
Todo esto generó una gran contingencia. ¿Por qué? Porque hubieron incluso posiciones encontradas entre la propia administración tributaria, que a veces resolvía a favor de las cooperativas y otras en contra de la cooperativa. El Tribunal Fiscal, segunda instancia a nivel tributaria, a través de una resolución del año 95, o sea, cuando ya llevábamos 4 años discutiendo si estaba vigente o no estaba vigente, si se trataba de una exoneración o una inafectación, el Tribunal Fiscal sostuvo que el artículo 66.1 de la Ley de Cooperativas se mantenía vigente y que era una inafectación. Sin embargo, 2 años después, el mismo Tribunal Fiscal cambia de posición y dicta una resolución de observancia obligatoria, donde señala o sostiene que desde el año 91 las cooperativas todas tenían que pagar impuesto a la renta, ya sea que sus ingresos provenían de operaciones con socios, actos cooperativos, o de operaciones con terceros, actos mercantiles. Ya pueden ustedes percibir el caos, el nivel de contingencia que vivía el movimiento cooperativo, si en el año 97 le decían que desde el año 91 tuvieron que estar pagando impuesto a la renta por las operaciones con sus socios. El movimiento cooperativo trató de defenderse, ¿no? Y finalmente se dio una ley en el año 98 que trató de solucionar este problema, pero como veremos a continuación, lo único que hizo fue agravar más la situación. En el año 98 se dicta la ley 27034, a través de la cual se precisa, ¿no?, que de conformidad con la ley de cooperativas, las cooperativas de ahorro y crédito están inafectas al impuesto a la renta hasta el año 98. Esta norma tiene algunos aspectos a favor. Se fundamentó en la teoría del acto cooperativo. La exposición de motivos así lo señala. Se reconoció que la ley de cooperativas regulaba una inafectación y no una exoneración de carácter temporal. Pero como ustedes ya habrán podido advertir, como error de esta norma, solo se hizo referencia a un tipo de cooperativas, vale decir a las cooperativas de ahorro y crédito, y se olvidó de los demás tipos de cooperativas. Y es más, se puso fin a una inafectación sin ningún sustento. Entonces, esta ley del año 98 que pretendió solucionar los problemas del movimiento cooperativo peruano, terminaron agravándola. ¿Por qué? Porque generaron 2 regímenes. Uno aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito y otro aplicable a las otras cooperativas. Y el problema, básicamente, lo tenían los otros tipos de cooperativas, porque no sabían, a ciencia cierta, no tenían seguridad jurídica sobre cuál debía ser su régimen tributario, el régimen tributario que les correspondía. Para las de ahorro y crédito había quedado medianamente claro el régimen tributario, pero para las otras, ¿cuál le correspondía? Y esto generó 3 interpretaciones. Que solo para las cooperativas de ahorro y crédito se había puesto punto final para la inafectación y las demás continuaban inafectas, primera interpretación. Segunda interpretación, que las demás debían tener el mismo tratamiento que las cooperativas de ahorro y crédito. Y tercera interpretación, que solo para las cooperativas de ahorro y crédito finalizó y para las demás seguía vigente. Obviamente, una de estas 3 interpretaciones fue tomada por la administración tributaria, otra por las cooperativas, y la contingencia seguía creciendo. Por ello es que tuvimos que llegar a la ley 29683, la llamada ley del acto cooperativo, que fue promulgada en el año 2011. Es una ley muy corta, una ley de 3 artículos y 4 disposiciones. El primer artículo es de trascendental importancia, porque precisa que de conformidad con lo establecido por la Ley General de Cooperativas, las cooperativas por naturaleza efectúan actos cooperativos, los cuales se definen como los que se realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cumplimiento de su objeto social. Los actos cooperativos, dice también, son propios de un mandato por representación y no tienen fines de lucro. Es importantísimo este primer artículo porque en primer lugar reconoce que las cooperativas son diferentes que las sociedades mercantiles. En segundo lugar, porque señala que por naturaleza las cooperativas realizan actos cooperativos y los define por primera vez, como aquellos practicados por la cooperativa con sus socios en cumplimiento de un objeto social. Y termina señalando que cuando la cooperativa recurre al mercado, lo hace en representación de los socios, a través de un mandato que ha recibido de los socios, que es lo que podemos ejemplificar a través de esta filmina. Los socios
actúan a través de su cooperativa. Por ejemplo, para efectuar compras en común. Vale decir, los socios le encargan a la cooperativa que efectúe compras de bienes o de servicios que requieren los socios. La cooperativa actúa como un representante adquiriendo acá los bienes o servicios que hay en el mercado. O hacia el otro extremo, cuando los socios utilizan la cooperativa para que ésta actúe como un representante en el mercado para efectuar ventas de sus productos o de sus servicios. El segundo artículo de esta ley está referido al impuesto general a las ventas o impuesto al valor agregado. Y lo que señala es que las cooperativas están inafectas al impuesto general a las ventas. Vale decir que los actos cooperativos, que estas operaciones internas, no califican como una prestación de servicios o como una venta de bienes, que es lo que grava este impuesto. Obsérvese que el legislador no ha tocado el impuesto general a las ventas que afecta a las operaciones en el mercado. Simplemente se limita a decir que en la relación interna, cuando la cooperativa, por ejemplo, que ha adquirido los bienes en el mercado procede a entregársela a los socios, en esta relación interna no hay una segunda operación de venta que tenga que ser gravada con un impuesto, porque simplemente la cooperativa actúa como representante en el mercado. Lo mismo cuando la cooperativa permite la colocación de los productos de los socios en el mercado. Si esta operación en el mercado está afecta con el IGB, la norma no está exonerando del pago de este impuesto. Simplemente está estableciendo que a nivel interno, en la relación socio-cooperativa, aquí no hay un IGB que cobrar. El tercer artículo regula el impuesto a la renta que se aplica en las cooperativas. ¿Cómo se aplica? Y se ha precisado lo que dice la ley de cooperativas, o sea, se ha reconocido lo que dice la ley de cooperativas, ¿no? Que las cooperativas están afectas al impuesto a la renta solo por las operaciones que realicen con terceros no socios. Y que en el caso de los ingresos que obtengan por operaciones con sus socios, que provengan de actos cooperativos, estos se encuentran inafectos al impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la cooperativa es un instrumento fiscalmente transparente. Si hay un beneficio económico, ese beneficio económico se va a dar a nivel del socio y será el socio el que tendrá eventualmente que tributar. Esta ley, la ley del acto cooperativo, tiene 4 disposiciones complementarias finales. La primera, donde se ordena que se dejen sin efecto todos los procedimientos administrativos y judiciales que se habían generado frente a esta contingencia, frente a esta incertidumbre jurídica. La segunda, que dispone que no se puede solicitar la devolución o compensación del impuesto general a las ventas o impuesto a la renta pagado. Y la tercera y cuarta, que ordena que la SUNAT, nuestra administración tributaria, defina qué documentos internos deben sustentar los actos cooperativos para poder diferenciarlos de los actos de comercio. Esta ley se encuentra vigente, como dijimos, desde el año 2011. Y no se trata de una ley con carácter retroactivo, sino más bien de una ley interpretativa. Vale decir que si bien fue dictada en el año 2011, rige desde la fecha en que fue dictada la Ley General de Cooperativas, vale decir desde el año 81, pues lo que ha hecho es precisar cuál es la correcta interpretación de la Ley General de Cooperativas. Ahí donde habían interpretaciones sobre si las cooperativas estaban exoneradas o inafectas del impuesto a la renta, se ha precisado que están inafectas al impuesto a la renta cuando realizan actos cooperativos y obtienen ingresos de esos actos cooperativos. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el momento? El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú ha pretendido derogar la ley 29683. Ya han habido 3 intentos de derogar esta ley del acto cooperativo. ¿Cuáles son las razones que invocan? En primer lugar, de que se habría otorgado beneficios tributarios indebidos a las cooperativas a través de esta ley. Que estos beneficios tributarios carecen de sustento y que incluso son retroactivos. Ninguna de estas 3 razones es cierta, porque no se tratan de beneficios tributarios, sino más bien de un régimen que por naturaleza le corresponde a las cooperativas. Si en la operación cooperativa socio no hay una utilidad,
no puedo afectarlo con impuesto a la renta, ¿no? Si en la operación cooperativa socio no hay una prestación de servicio, una venta de bienes, no puede estar afecto con el impuesto general a las rentas. Y como hemos dicho, no se trata de una ley retroactiva, sino más bien de una ley interpretativa. No es que se haya creado un nuevo régimen que no existía para aplicarlo al pasado, que sería una situación de retroactividad prohibida incluso por nuestra Constitución, sino que lo que se ha hecho es interpretar cuál es el correcto el sentido de la norma que estaba vigente desde el año 1980. Se ha creado también, a través de la ley 29972, un régimen de excepción para cooperativas agrarias. ¿Qué significa esto? Que con la ley 29683 del año 2011, ¿no?, se reguló, se reconoció y se definió al acto cooperativo y se definió el régimen tributario aplicable a todas las cooperativas. Sin embargo, el legislador dictó una segunda ley un año después, en diciembre del 2012, la ley 29972, y creó un régimen especial para las cooperativas agrarias, vale decir, únicamente aplicable a un tipo de cooperativas, las cooperativas agrarias, sean agrarias azucareras, cafetaleras, de colonización, cooperativas agrarias. Y para estas cooperativas agrarias, esta ley ha dicho, la ley del acto cooperativo no es aplicable, sino las normas que se regulan en esta ley, el régimen que se regula a través de esta ley. Vale decir, un impuesto a la renta reducido, 15% en vez del 30% que era en ese momento, ¿no?, pero permitiendo que se deduzcan los excedentes que se reconocen a los socios de la cooperativa, con lo cual la tributación de la cooperativa al final podría ser de cero, que no se va a aplicar el impuesto general a las ventas, a la relación socio-cooperativa, se va a dar una inafectación a los socios de hasta 20 unidades impositivas tributarias, pero todo esto sí como un beneficio, como una situación temporal. Han creado un régimen de excepción para las cooperativas agrarias por 10 años, que va a estar vigente hasta el 1 de enero del 2023. En conclusión, han tenido que transcurrir 47 años para que el Perú reconozca legislativamente, a través de una ley, que las cooperativas por naturaleza realizan actos cooperativos, que los defina, y a raíz de esa definición se desarrolla el régimen tributario aplicable a todas las cooperativas. Si bien el reconocimiento que se ha hecho del acto cooperativo, en primer lugar, reafirma nuestra identidad, principios y valores, diferenciándonos de las sociedades mercantiles, permite también un tratamiento tributario acorde con nuestra naturaleza, ¿no?, un tratamiento que por derecho y no por privilegio corresponde a las cooperativas. El reconocimiento del acto cooperativo también brinda seguridad jurídica para el desarrollo del movimiento cooperativo peruano y fortalece al sector cooperativo. No obstante todas esas bondades, debemos reconocer que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no termina por aceptar al acto cooperativo, no termina por reconocerlo, no termina por aceptar la naturaleza de nuestras organizaciones. A la fecha coexisten dos regímenes. Uno, la ley 29683, la ley del acto cooperativo, que se aplica a todas las cooperativas con excepción de las agrarias y que es de carácter permanente. El otro régimen que coexiste es el de la ley 29972, que es aplicable únicamente a las cooperativas agrarias y es de carácter temporal. Va a estar vigente hasta el año 2023. En realidad, en nuestro país tenemos que seguir luchando por unificar el régimen del acto cooperativo. El acto cooperativo debe ser uno para todas las cooperativas y no debe tener vigencia, pues es de carácter permanente al corresponder a la naturaleza de nuestras organizaciones.